Entonces, lo que se ha logrado en la mayoría de los casos, y lo decimos desde la mirada de nuestra propia organización de seguros, es no tanto perder seguros o perder asegurados, sino modificar coberturas. Se han reducido mucho las coberturas de automóviles, en muchos casos se pasaron a cubrir únicamente en garage, en otros casos los que tenían seguros con franquicias bajas se los pasó a seguros con franquicias más altas, es decir, hay todo un impacto económico de las consecuencias de la pandemia que se traduce en la posibilidad de absorber gastos fijos que tienen todos y eso se termina negociando. Pero en general no es que se pierdan seguros, sino que se reducen coberturas. Bien, esto, como usted decía, entonces hay que analizarlo con el productor, ¿no es cierto? Es una decisión que seguramente debe tener que, digamos, incorporar sintonía fina para no verse expuesto a riesgos complejos o catastróficos, como hemos hablado en alguna oportunidad con usted, ¿no es cierto? Exacto, sí, 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 claramente, independientemente de cuál sea la situación, nadie se puede dar el lujo, por ejemplo, de no tener un seguro de desastre contra terceros, porque Claro. un siniestro fatal en ese rubro le podría costar la quiebra, digamos, ¿no? De manera que nosotros, bueno, asesoramos en ese sentido, privilegiamos la cobertura de los riesgos catastróficos o muy graves. La gente lo entiende, porque en definitiva para eso es el seguro, ¿no? Es Ujú. decir, básicamente para cubrir aquel evento que uno no podría absorberlo con su capacidad económica corriente. Entonces, con ese criterio que hemos logrado sostener gran parte de la cartera. Además, ha habido, cada caso es diferente, es decir, está aquel que independientemente de la situación sigue percibiendo su ingreso porque tiene un empleo público, porque a lo mejor no le aumentan pero tampoco se lo redujeron, sabe que tiene una fecha cierta de cobranza y organiza su economía en base a eso, y hay otros que tienen, fundamentalmente los que están en actividades autónomas o comerciales, mejor dicho, que no son de las consideradas esenciales, que son los que más han padecido estas restricciones de movilidad durante la pandemia y que de repente en algunos casos hubo que otorgarles refinanciamientos especiales para que puedan mantener su cobertura y postergar los pagos. Por eso digo, ha sido un trabajo muy a medida, digamos, muy persona a persona, muy caso por caso, pero podemos decir que en general se ha logrado la retención de la cartera, ya digo, en muchos casos con reducciones de las coberturas. El COVID-19 se ha incorporado ya como una cobertura propia de la CRT, es decir, como una enfermedad profesional. De manera que si se detecta que algún empleado de la empresa padece esta enfermedad, la misma es a cargo de la RT. Ujú. Digamos que ya no se la trata como una enfermedad inculpable, que en ese caso la debería atender la obra social, sino como una enfermedad profesional y es atendida en consecuencia por la aseguradora de riesgo de trabajo. Ujú. Es decir, esa cobertura, ¿qué alcance tiene, digamos, del punto de vista de lo que es la atención médica del trabajador, digamos, la falta de actividad también de ese trabajador, digamos, hasta dónde es comprensiva? La cobertura de la RT es integral, es decir, cubre tanto los gastos médicos, de internación, de intervenciones quirúrgicas, de prótesis, como los salarios caídos. De Ujú. manera que en ese sentido el obrero o el empleado mantiene intacto su ingreso y la cobertura médica la otorga la aseguradora de riesgo del trabajo. Está claro. Por último, César, le pregunto por los valores de las pólizas, porque estamos en un contexto que seguramente es el más difícil que uno puede imaginar en materia económica, que es una muy fuerte caída de la economía, esto es un estancamiento, pero con pendiente claramente negativa, no hay crecimiento, y por otro lado tenemos una inflación importante. Entonces, ¿qué pasa con los precios de ese entorno donde hay una menor demanda, pero también hay costos que suben? ¿Qué está pasando? Bueno, eso se expresa más que nada en los seguros de autos, Ujú. sobre todo los seguros de automóviles, en donde los costos de los repuestos, sobre todo si son importados, en muchos de ellos, en la mayoría de los casos, son autopartes que vienen del extranjero. Ujú. La incidencia en las reparaciones de los repuestos es muy alta y bueno, eso está empezando a incidir en los costos, pero las aseguradoras son muy cautelosas porque por este equilibrio que deben tener de no perder cartera y no tener pérdidas. Claro. Entonces, en algunos casos lo que se hace es
sugerir los seguros con franquicias más elevadas, cuando son contra todo riesgo. En los casos de vehículos claramente importados se los categoriza en otro rango, de manera que es un poco más caro el costo del seguro del auto importado, pero se le sigue dando cobertura. Lo que, bueno, se mantiene rezagado es el costo de la mano de obra, que es una variable que, como tiene que ver con la oferta y demanda, los talleres, digamos, prefieren seguir en actividad, y es el rubro que menos se toca. Pero en el caso de los vehículos se da la situación de que técnicamente a veces se llega a lo que se denomina destrucción total, porque el costo de la reparación hace que rápidamente se llegue a los valores del precio total de la unidad. Cuando en realidad uno mira el vehículo, mira una foto del vehículo y dice, esto tiene un choquecito acá en la punta, parece insignificante, pero digo, si tiene repuestos caros y algún componente electrónico importado, seguramente, si no es un coche de último modelo, la reparación va a costar un valor muy cercano al valor de la unidad, y finalmente se termina determinando la destrucción total, se le da de baja el vehículo y se le paga el 100% del asegurado. De esta manera, la compañía se saca un problema porque resuelve el siniestro, y no tiene que estar pendiente de conseguir elementos importados que a lo mejor no se consiguen, o de hacer reparaciones que tal vez no garanticen que quede bien la unidad. De manera que se están dando muchos casos de destrucción total, en donde se indemniza el total del vehículo y se lo da de baja en el registro automotor.